Grabación de la conferencia celebrada en la iglesia de la calle Trafalgar 32 de Madrid el jueves día 12 de octubre del año 2000, conferencia pronunciada por don Pedro Inglés con el tema La madurez cristiana y basándose en Primera de Pedro. La conferencia fue pronunciada el jueves día 12 de octubre a las 11 de la mañana. Tanto mi esposa como un servidor estamos muy gozosos de estar otra vez aquí, porque es casi todos los comienzos de nuestra vida cristiana, por lo menos de un servidor, fueron aquí en esta iglesia muchos años. Y traemos muchos saludos también de los queridos hermanos de Linares, que nos los han encargado para todos vosotros. Yo me ha despertado lo que decía Mariano, muchos recuerdos y cómo no, muchos de los que están aquí, lo digo en homenaje a ellos y no miro a ninguno, no voy a mirar, muchos de los que están aquí han sido maestros de un servidor, por lo menos en los primeros años, que yo los veía subirse aquí y decía, ahora, voy a aprender. Los primeros años, sobre todo los 5 o 6 primeros años, no voy a decir nombres, porque si no a lo mejor me olvido de alguno, pero de los hermanos que están aquí ahora mismo, han sido maestros de un servidor en los primeros años y les estoy muy agradecido. Pues miráis los programas, si los tenéis a mano, y veréis que en las mañanas, que es lo que tiene a su cargo un servidor, está la primera epístola de Pedro, temas de la primera epístola de Pedro, y por la tarde la madurez cristiana. Por lo tanto, lo principal en relación con el tema principal de la conferencia estará más por la tarde. Ahora, ¿quién dice que estudiando la primera de Pedro no alcanzamos también madurez? Pues nadie diría eso, porque la alcanzamos también. Así que yo, aunque no haga tanta referencia a la palabra madurez, nuestro hermano Samuel y un servidor ya hablamos anteriormente y sabemos que ninguno va a dar material que dé el otro o trozos de tema que dé el otro, porque ya lo hablamos suficientemente y vimos que no. Únicamente al final tendrá un servidor un tema sobre el carácter cristiano que sí que irá más directo al tema de la madurez. Pero les voy a leer los 3 temas también propuestos en parte por los ancianos de aquí de esta iglesia, que será el primero, el de hoy, extranjeros y peregrinos. El segundo será el tema del sentido del sufrimiento. Y el tercero será el carácter maduro cristiano, o el carácter cristiano maduro, o el cristiano maduro cristiano, eso es igual. Ya lo veremos cuando lo tengamos que dar. El primer día, que es hoy, es extranjeros y peregrinos. Y todo será en buena parte, pero no en todo, porque también me han autorizado los organizadores a usar versículos que no sean de la primera de Pedro, pues veremos mucho en primera de Pedro, pero mucho también en otros lugares de la Escritura. Vuelvo a repetir el tema, extranjeros y peregrinos. Y vamos al capítulo 1, versículo 1, de la primera epístola de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión
en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y paramos ahí a los efectos de ver quiénes eran estos y por qué les llama expatriados, que ya parece que nos anuncia un poco el tema, porque físicamente estos a quienes se dirige la carta no estaban en su patria física, en su patria de origen. Estaban en la dispersión, y hasta nos dice los lugares, en este caso, los lugares del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí lo dice en el sentido físico de que no están en su patria, están dispersos. Y por eso algunos expositores dicen, ¿quién es esta? Pues esto siempre se lo pregunta un comentario, ¿verdad? Un comentarista. Oye, ¿y estos a quienes se dirige la carta, qué eran? ¿Judíos o gentiles? En las cartas del Nuevo Testamento, pues siempre lo preguntamos, ¿verdad? Pero desorienta un poco la palabra dispersión, que también se puede decir diáspora, y decir, bueno, pues estos es muy probable que fuesen judíos. Y otros dicen, no serían judíos porque mira lo que dice el capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Y siempre que hablan en este sentido los apóstoles, se refieren que no eran el pueblo de Dios, que no pertenecían al pueblo escogido, al pueblo de Israel. Vamos a leer el versículo 10, completo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está en un mismo orden de ideas que encontramos en Efesios 2, 11 a 13. Recordar ese pasaje y si queréis lo leemos. Vamos a leerlo porque por si alguien no se acuerda. Efesios 2, 11 a 13. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. Mucho más extenso que en Primera de Pedro, pero que el sentido puede ser el mismo. Primera de Pedro 2, 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. De todas formas, no quisiera entrar en una discusión que para nosotros sería algo estéril, de si la composición era predominantemente judía o predominantemente gentil, o solo gentiles o solo judíos, porque todo lo que contiene la carta sería igualmente útil para judíos que para gentiles cristianos. Pues lo más probable, como decía antes, que predominaran en este caso los gentiles por este capítulo 2, versículo 10, pero podrían haber de ambos, como pasaba en Galacia y como pasaba en otros muchos lugares de la Escritura. Eso no nos va a llevar mucho tiempo. Lo que sí nos interesa al efecto de nuestro estudio en esta mañana, extranjeros y peregrinos, es 2.11, que es donde aparece por primera vez la frase. 2.11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, etc. Pero vamos a dejarlo aquí de momento, porque ya ha aparecido la palabra, la frase que da título a lo de esta mañana. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Hay abundancia en la palabra de Dios sobre este tema de la extranjería y el peregrinaje.
y especialmente cuando se trata el tema del mundo en el sentido de la esfera de los que no hacen ni quieren la voluntad de Dios, sino que son regidos por el príncipe de este mundo. Así que hay abundancia en la palabra de Dios, aunque no siempre llamándoles de esta manera, extranjeros y peregrinos. Pero en los temas enunciados, como digo, por los que organizaron la conferencia, se dieron cuenta que la carta, aunque lo diga pocas veces, está dirigida a extranjeros y peregrinos. En un caso, extranjeros físicamente, en el Ponto y en todos esos sitios que se menciona en el versículo 1, y en el sentido que más nos será ejemplar para nosotros, del sentido espiritual del peregrinaje, que ese será el que más tendremos nosotros que aprender. Quisiera que viéramos juntos que esta calificación de extranjeros y peregrinos no aparece aquí ni mucho menos por primera vez, sino que ya viene de muy antiguo, por lo menos desde Abraham. Génesis 23:4, Génesis 23:4 dice así: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Es la circunstancia que todos conocéis de cuando muere Sara y Abraham va a los hijos de Het a pedirle un trozo de tierra para sepultura, porque ni lo que pisaba la planta de un pie de Abraham era suyo. Y lo refleja de esta manera: yo aquí soy un advenedizo, estoy de paso, soy extranjero, advenedizo, forastero, peregrino, todo lo que le queramos llamar, incluso nómada, podríamos decir. En el caso de Abraham, se le ha llamado el primero de los padres peregrinos por un gran autor que muchos de nosotros nos hizo mucho bien en tiempos y ahora sigue, F.B. Meyer, el primero de los padres peregrinos. Hombre de tienda y altar, donde plantaba su tienda, edificaba un altar para adorar al Señor. Pero tanto la tienda como el altar no estaban instalados en ningún lugar definitivo, sino que, como es propio del peregrino, lo llevaba de un lugar para otro. El altar no, porque el altar era de piedras, y ahí se quedaban, y construía otro a donde iba, pero la tienda móvil. Hombre de tienda y altar. Lo recuerdan, como no, todos los que nos consideramos hijos de Abraham por la fe, pero Hebreos nos enseña, sobre todo, a ahondar más todavía en el carácter de extranjeros y peregrinos de aquellos hombres de Dios que nos precedieron y mujeres de Dios. En el capítulo 11, del 8 al 16 de la Epístola a los Hebreos. Hebreos 11, 8 a 16. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos. Fíjense que eran legión, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vosotros, queridos hermanos, conocéis muchas de las historias que están resumidas aquí. Pero, ¿qué forma más resumida y más buena, más certera que llamarles extranjeros y peregrinos, que es recogido también por Pedro, que es también recogido en el Antiguo Testamento por otros hombres de Dios que nos precedieron? Mirad si no el rey David, el rey que más salmos hizo y que se le llamó el dulce cantor de Israel, y que teniendo ya el asiento que podríamos decir de ser un rey, prácticamente fue un imperio lo que se llegó a construir con David. Mirad cuando en Crónicas, en el primero de las Crónicas, repite esta frase, ¿en qué contexto lo dice? El primero de las Crónicas 29:15. Bueno, podemos empezar en el 14 para coger mejor el hilo. 29:14, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no duda. Pero ¿y la ley? Nosotros diremos, bueno, estos hombres de Dios, qué bien comprendieron que no tenían raíces en esta tierra, anclajes en esta tierra, y que además su vida era tan corta aquí en esta tierra que era como sombra que no dura, y además que buscaban otra patria, que ellos, por donde pasaban aquello, no era digno de ser su patria definitiva. Pero es que la ley ya lo dice. Mirad Levítico 25:23. Levítico 25:23, hablando de las cosechas, de la tierra, etcétera. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Esto tenía bueno, ahora no puedo yo explicar Levítico, pero tenía una finalidad muy grande para que en el jubileo y en todas esas circunstancias no se acumularan excesivos tierras, formando inmensos terratenientes multimillonarios, y otros que quedaran como esclavos o desposeídos totalmente, muertos, casi muertos de hambre. Estaba ahí en Levítico ya preparado. Pero es que este espíritu de extranjeros y peregrinos recorre toda la palabra, y todos los hombres de Dios que han sido fieles y han llegado a ahondar de verdad en su condición, en sus anclajes, en sus metas, en sus orígenes, en su caminar, se ve claro cómo se consideraban extranjeros y peregrinos. Aunque no aparece la frase, recordáis la defensa de Esteban frente al concilio de Jerusalén, y muchos de los puntos de su defensa son, pero este templo que tan cimentado lo veis, con estas piedras tan gigantes, estos edificios que parecen definitivos. Pues mira, a Abraham le habló Dios estando en Ur de los Caldeos. Allí no era Jerusalén ni era templo. A Moisés le habló
como bien sabéis, desde la zarza en el monte Horeb. A José le habló estando en Egipto. Y parece que Esteban, el protomártir, delante de aquellos que nada más que se agarraban a lo que físicamente era estable, les está demostrando que el Dios de la gloria habló en cualquier lugar de la tierra, a muchos kilómetros de distancia, a todos aquellos que tenían el corazón preparado para escucharle verdaderamente. Y cuando ya llega, ya digo que todo esto recorre la palabra de Dios, si no las palabras exactas de extranjero y peregrino, sí el concepto. En Filipenses 3:20 nos dice que somos ciudadanos del cielo. ¿Quién no conoce ese versículo? Filipenses 3:20, que somos ciudadanos del cielo, luego no somos ciudadanos de aquí. Cuando se es ciudadano de un reino, se es extranjero en otro. Y de esa manera emplean los escritores de la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, de esa manera emplean estas palabras de extranjero, peregrino, advenedizo, etc. El ser ciudadano del cielo hace que no nos consideremos ciudadanos de aquí abajo. Y el ser ciudadanos de aquí abajo, si es que solo queremos ser ciudadanos de aquí abajo, del mundo, que también tocaremos algo del tema del mundo, porque es inevitable. El mundo no en el sentido del planeta Tierra, no en el sentido del conjunto de los hombres a quienes les damos el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16. Pues, ¿de qué mundo nos referimos? El mundo en el conjunto de seres que están de espaldas a la voluntad de Dios y no la quieren hacer, no la quieren cumplir. Ni muchos ni la quieren conocer. En Hebreos se le llama a ese ciudadano del cielo el reino, un reino inconmovible. Mirad Hebreos 12, que aunque sean versículos muy conocidos, son necesarios para este tema y también para otros queridos hermanos que no lleven tantos años como muchos de los que estáis aquí, lleváis estudiando la palabra. Hebreos 12, 27-28. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Esto lo saben, esto lo sabemos los extranjeros y peregrinos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que nos da una sensación de solidez, hermanos, y de anclaje. También se habla en hebreo del ancla segura del alma, ¿verdad? Pues recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No son compatibles los dos reinos. Otra vez vuelve a aparecer una palabra similar dentro de la epístola de Pedro y vamos a agotar todas las veces que en Primera de Pedro aparece algo similar a extranjero, peregrino, peregrinación, etc. Primera de Pedro 1:17 al final del versículo. Primera de Pedro 1:17 al final del versículo. Vamos a leerlo entero. 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Veis? Al paso nuestro. Aunque aparezca alguna sola vez la palabra peregrinación, pero tiene mucho sentido, porque califica, denomina, le da nombre a lo que es nuestro tránsito por
este planeta. Nuestro tránsito por esta vida más o menos corta, de 70, 80, 90, los que cada uno llegue, años. Peregrinación. Jacob llegó a 130 cuando fue a ver al faraón y le dice, ¿cuántos son los días de los años de tu vida y tal? Y dice Jacob, 130 años, pocos y malos han sido los días de tu siervo sobre la tierra. Si eso eran pocos y malos, ¿cuántos serán los nuestros? Que normalmente llegamos a mucho menos. Pero sean lo que sean, es nada comparado con los siglos de los siglos. Nada. Pues eso es el tiempo de nuestra peregrinación. Después, cuando sea oportuno, hoy o en los temas de los 2 días que quedan, que veremos el carácter cristiano maduro, el último día, y mañana que veremos el sentido del sufrimiento. Algunos tienen una especie de lucha interna, no queriendo aceptar el sufrimiento, y mañana veremos lo que dice la palabra de Dios. Por eso no comento el versículo 17. En su momento llegará hoy o mañana. Lo que sí quisiera que me permitierais, queridos hermanos, es leer un trozo, un párrafo de este escritor que muchos de vosotros conocéis. No sé si los jóvenes de esta época circularán mucho estos libros, no lo sé, de F.B. Meyer. Pero yo los recomiendo cuando los reediten o aparezcan, que no estén agotados o lo que sea, que los cojáis. Para un servidor recién convertido fueron de muchísima bendición porque son sencillos y muy espirituales, profundamente espirituales. Me vais a permitir que lea un trozo de él, que habla tanto de los peregrinos en el sentido físico en la tierra, como de los peregrinos en el sentido espiritual. Voy a leer despacio. Por toda la historia de la humanidad, ha habido una pequeña compañía de hombres en una sucesión sagrada e ininterrumpida, que han confesado que eran peregrinos y extranjeros en la tierra. Ciertas indicaciones no difíciles de notar delatan a los peregrinos de lo invisible y eterno. A veces se les encuentra lejos de las habitaciones de los hombres, vagando en los desiertos y en las montañas, abrigándose en las cuevas y en las cavernas de la tierra. Pero con mucha frecuencia, eso somos nosotros, estos que vienen ahora, pero con mucha frecuencia se hallan en las plazas y en los hogares de los hombres, y se distinguen solo por su vestido más sencillo, sus lomos ceñidos, su apetito refrenado y sobrio, su desapego al oro, su indiferencia a las opiniones máximas y aplausos del mundo en su alrededor, y la mirada lejana que de vez en cuando se nota en sus ojos es la evidencia segura de que sus afectos no están fijos en las cosas pasajeras del tiempo y de la tierra, sino en aquellas realidades eternas que, ocultas bajo el velo de lo visible, no son reveladas sino a la fe. Son los peregrinos. Frase radical. Son los peregrinos. Para ellos, las molestias y pruebas de la vida no son tan difíciles de soportar, porque tales cosas no pueden tocar su verdadero tesoro, no pueden afectar su verdadero interés. Para ellos, las glorias, los honores, los galardones, los deleites e indulgencias de los hombres no tienen atractivo. Son hijos de un reino más sublime, miembros de una república más grande, burgueses de una ciudad más noble que ninguna que el sol haya mirado jamás. El peregrino no tiene otro deseo que el de pasar pronto sobre el camino señalado y llegar a su hogar, cumpliendo con los deberes, desempeñando las demandas, haciendo frente fielmente a las responsabilidades que le incumben, pero acordándose de que aquí no tiene ciudad permanente y de que busca la venidera. Hasta aquí Meyer. Es de oro el trozo este. Mucho de lo que él escribe, pero esto tiene una relación con nuestro tema que yo no he encontrado manera mejor de expresar lo imposible. Y por eso digo, como yo no tengo otra manera mejor de expresarlo, lo voy a leer.
hay que rendirle honor a quien se lo merece. ¿Comprenderían bien los receptores de esta carta las implicaciones, lo que conllevaba ser extranjero y peregrino en el sentido que hemos leído en la palabra de Dios antes y en lo de Meyer después? ¿No comprenderían? Hay indicios de que quizás no lo comprendían del todo y por eso se escribe esta carta, claro. Ya algunos dicen que esta epístola fue escrita avisándoles de que iban a sufrir y toda la carta, que es preciosa, les instruye del sentido del sufrimiento y los instruye para que no se extrañen, etcétera. Pero hay indicios en la carta de que ya habían empezado a sufrir. Vamos a verlo y vamos a ver cómo ellos no tienen muy clara la cosa. Espero, queridos hermanos, espero que después de leer bien ellos la primera epístola de Pedro, lo tuvieran claro. Y que nosotros también lo tengamos cuando oigamos los seis mensajes de esta conferencia. Vamos a ver, capítulo 4, versículos 12 y 13. Estos son los indicios que yo decía. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, no que os va a sobrevenir, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto lo daremos también cuando veamos el carácter. Pero lo que más nos interesa en este punto es que, como todos, si nosotros somos iguales, hermanos, ¿quién de vosotros es tan triunfalista? Pues eso le pasaba a los receptores de la carta, a mí no me pasa. Cállate, que el Señor te oye. Cállate. ¿Cuántas veces también nos hemos no solo extrañado, sino a veces hasta rebelado contra alguna prueba o contra alguna circunstancia? Ya veremos mañana cuando demos el tema del sentido del sufrimiento. Pero estos queridos hermanos, que se supone que en general eran jóvenes en la fe, ya habían empezado a recibir las pruebas. Ya lo veremos también mañana en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero aquí he leído estos del 4, 12 y 13, sobre todo el 12, porque es el que más pista nos da de que se extrañaban. Uy, pero que si yo me convertí a Cristo y creíamos que Cristo me iba a sanar de todo, a mi hijo no le iba a dejar enfermar, que no iba a tener infortunios en el trabajo, etcétera. Pero dice Pedro, mira, no os extrañéis. Por una parte, no os extrañéis como si alguna cosa rara os aconteciese. Pero es que después, mira lo que le pasa a otros hermanos vuestros, versículo 9 del capítulo 5, 5-9. Hablando de Satanás, dice en el 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No vais a ser vosotros una excepción. No os extrañéis, queridos hermanos, del fuego de prueba. Así que vamos viendo ya, poquito a poco vamos entrando. Me tenéis que perdonar, hermanos, que yo muchas veces digo cosas de estas, pero me tenéis que perdonar los que sabéis mucho de Primera de Pedro y de otras. Pero yo me dirijo más que nada a los hermanos que la conocen menos. Vamos a ver. ¿De qué os extrañáis? Tú, querido hermano, yo, mi familia, mis más queridos amigos en la fe, y incluso colaboradores juntos y todo lo demás, nos tenemos que extrañar de que nos hagan las cosas así, al revés a veces. Nos tenemos que extrañar de que a veces nos salga
los detalles como nosotros los habíamos previsto. No extrañeza. El esquema de la carta viene a ser el siguiente. Mañana daré un esquema más completo. Pero hoy, porque mañana hay que encajar muy bien el tema del sufrimiento en todo el contexto de la carta. Pero podría ser un resumen muy pequeñito, muy esquemático, el siguiente. Resumen de la carta. Vosotros los de la dispersión tal, al convertiros a Cristo, habéis nacido de nuevo. Habla de la regeneración también. Pero habéis nacido ya en otro reino. Habéis nacido de nuevo, pero no aquí. Habéis nacido de lo alto, de arriba, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo. Se dicen varias veces, varios nombres al Espíritu Santo aquí en esta carta, aunque pocas veces. Y como habéis sido nacidos de arriba, habéis sido nacidos del Espíritu, no sois de este reino, sois extranjeros y peregrinos. Entonces los del mundo no os entienden. Primero no os entienden. No entienden que antes corríais en el mismo ritmo de disolución y de orgías y de desenfreno que ellos, y que ahora no lo hacéis. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo hacen? Primero no entienden. En segundo lugar, se sienten como juzgados, aunque tú no digas una palabra. Se sienten como juzgados por una conducta que no se dedica a nada de eso. Pero bueno, si antes tanto les gustaba, bien que se verían de juerga con nosotros igual que nosotros ahora. ¿Y ahora qué? Se han hecho unos santurrones. ¿O se habrán hecho de los estoicos? ¿Quién sabe? ¿Qué será eso? Tenía un lío en la cabeza. Pero sobre todo, fíjate hermano, aunque tú no digas una palabra, los que están a tu alrededor se sienten como juzgados o acusados. Pero si yo no le he dicho nada, claro. La misma conducta, si tú defiendes y sigues esa conducta cuando antes llevabas la otra, pues entonces cuando se sienten ellos así, que no entienden nada, que no creen en el reino al que tú has sido trasladado, que no entienden en absoluto que estéis tan contentos con esa nueva vida, pues dicen, vamos a ultrajarle, sois no sé qué, sois no sé cuánto, sois tal, sois lo otro. Os ultrajan, dice, 4:4. No se nos olvide que, por si alguno se cree que estoy exagerando las palabras. Versículo 4 del capítulo 4. Vamos a leer el 3 también para que veamos que antes, los que reciben la carta, antes sí hacían esas cosas. Los que reciben la carta antes sí llevaban la misma clase de vida que los gentiles. 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, de disolución. Que estas palabras, cada palabra, desenfreno, sin freno, de disolución. Y os ultrajan. Y ello, junto con otras cosas y con las cosas normales de la vida, os produce sufrimiento. El tema de mañana. ¿Cómo habéis de reaccionar? Eso sería el esquema de la carta, ¿no? Pues primero, no extrañándoos, 4, 12 y 13, sino llevando adelante una conducta cada vez más santa, cada vez más santificación. No haciendo nada malo de lo que es malo incluso en el mundo, para que no os puedan acusar como delincuentes comunes, que no os puedan acusar como cosas que ni aun los gentiles hacen. No, santidad sobre todo.
De esa manera, 2:15, de esa manera haréis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 15, vamos a leerlo entero. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ya se explicará con más detalle mañana. Observad. Y el 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es que antes se olvidaba un detalle, que no solamente les ultrajaban, les acusaban y les decían tontos y que ahora no disfrutáis tal y cual, que es lo más corriente que oímos nosotros, es que además les acusaban de cosas malas que decían que se hacían en el interior de las reuniones. Hay cartas que se conservan de cónsules y de personas en dignidad o en autoridad en aquellos tiempos, se conservan diciendo disparates que hacían los cristianos en sus cultos. Disparates, que eran totalmente mentiras. Algunas de las palabras de las que usaban los creyentes eran tergiversadas. La sangre de Cristo, sangre. ¿Quién sabe? Ahí cogen un niño y le chupan la sangre o le sacan la sangre. Uy, y que se comen el cuerpo. Estos son caníbales. Bueno, un montón de disparates que yo ahora no tengo aquí delante las cartas esas de esos cónsules y toda esa gente, pero bueno, acusaciones que podían ser muy graves, porque ni los gentiles lo hacían, por lo menos los grecorromanos. Sí sabemos que los del Medio Oriente quemaban hijos y otras cosas así, pero estos grecorromanos por lo menos caníbales no eran. Y otras cosas así por el estilo, que decían, como no podemos acusarles, porque son tan buenos vecinos, sí, pero ¿qué hacen dentro de sus reuniones? ¿Qué hacen? Sí, pero yo me he enterado no sé qué. Sí, pero... Y esas acusaciones caían sobre los cristianos. No solamente les ultrajaban, sino que además les acusaban de delitos que podían ser considerados delitos comunes en cualquier país, como el nuestro, de aquí. Exactamente igual. Y dice, Pedro insiste varias veces, ya lo veremos en próximos días. Insiste, vuestra conducta con los amos, vuestra conducta con los gobernantes, vuestra conducta con vuestras esposas y vuestros esposos, que no tengan nada de qué acusaros, pero ya si padecéis como cristianos, ya es diferente, ya entra el tema del sufrimiento y todas estas cosas que tanto hemos dicho. Sobre todo, que ellos no dieran motivos de hablar cosas que fuesen bien fundadas y dijeran, sí, que yo le he visto hacer esto, mentira. Podían demostrar siempre que era mentira de lo que les acusaban. Y que en el orden que podemos llamar ciudadano, eran tan buenos ciudadanos o mejores que sus vecinos. Vuelvo a repetir que esto es un esquema muy, muy breve y que quizá mañana, cuando encajemos el tema del sufrimiento dentro de toda la epístola, lo ampliemos un poco. Pero es bueno a veces decir una carta así de gorda. Una vez, en un cursillo que tuvimos que hacer, me tocó explicar la carta a los hebreos. Y fijaros qué disparate hice, que dirán algunos. Fijaros qué disparate. En un solo folio resumí toda la carta a los hebreos. ¡Qué disparate! La carta a los hebreos en un folio. ¿Qué ha hecho este hombre? Pues, señor, fue muy útil a efectos didácticos, a efectos pedagógicos. Pues eso es lo que estoy haciendo, resumiendo, porque la carta de Primera de Pedro no la podemos dar. Daremos temas y el esquema central, principal de la carta, como si la mirásemos a vista de pájaro. Tanto énfasis en que somos ciudadanos del cielo, en que recibimos un reino inconmovible, etcétera, no hay más remedio que relacionarlo a algo, porque el tema del mundo es grandísimo, y solo solamente voy a decir algunas cosas
Porque si somos extranjeros y peregrinos es con relación al mundo. Por lo tanto, algo hay que introducir para poner las cosas en su lugar. Habréis visto que hay una forma literal de ser extranjero y peregrino lejos del mundo. Y hay algunos héroes de la fe mencionados en la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, que sí que fueron por ahí por las cavernas y por las montañas y por las cuevas y por todo eso, literal, porque eran perseguidos de tal manera que hubieran encontrado la muerte, pero inmediata. Y ellos encontraron mejor, pues, irse a esas cuevas, a esos sitios. Eso sería peregrinos literales que se mencionan en la Epístola a los Hebreos, que no están sacadas de fuentes extrabíblicas. Pero la inmensa mayoría de nosotros, y la inmensa mayoría de los que nos han precedido, somos llamados fuera del mundo, pero no físicamente. Ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia la tentación monástica. Ha habido la tentación y han cedido a la tentación muchos grupos. Pero no es eso lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Juan 17. Y esto debería ser leído por todos los monjes en sus monasterios. Bien leído, claro. Juan 17, 15 y 18. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Para evangelizar. ¿Cómo evangelizaríamos desde el monasterio? No lo sé. 1 Corintios 5, recogiendo el mismo espíritu, como es natural, de su maestro, el apóstol Pablo. 1 Corintios 5, 9 al 13. 5, 9 a 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, es decir, iros al desierto, o a una caverna, o a un monasterio. 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldicente, o borracho, ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso, bueno, ya sabéis que está hablando del caso de fornicación que aparece en 1 Corintios capítulo 5. Así que tanto el Señor Jesucristo, y después siguiendo el mismo espíritu, aunque con otras palabras, el apóstol Pablo dice que no salir del mundo. Y es necesario, porque cuando hemos leído el pasaje del libro de Meyer, casi nos hace una ilusión de irnos por ahí con los ojos extraviados, una mirada lejana, yendo por allí sin ver a nadie. Pero él mismo, no, si habéis escuchado bien, yo sé que de una sola lectura a veces se pasa. Mira, no solo se les ve en las montañas, en las cuevas, etcétera, también se les ve en nuestras plazas, en los hogares nuestros, que hacen los deberes, cumplen con los deberes, desempeñan las demandas, hacen frente fielmente a las responsabilidades que les incumben, esto como ciudadanos. Pero acordándose de que aquí no tienen ciudad permanente y de que buscan una venidera. Qué fácil hubiera sido, hombre, fácil dentro de lo que cabe, el juntarnos todos los que estamos aquí y decir, venga, vamos a comprar, a vender los pisos que tenemos, los vendemos todos, venga, los vendemos. Y nos compramos un pueblo de esos que están desiertos en algunas zonas de nuestra patria
de aquí, nuestra patria de abajo, que hay pueblos vacíos, y ahí nos vamos todos, hacemos una comuna allí, fíjate qué bien. Oh, allí, mira, tú vas a hacer de herrero, tú vas a hacer de tal, tú vas a hacer... No, de hierro no, que saca de las minas, y los mineros sufren mucho, no, de madera, todo de madera, todo de madera, todo de madera. Como hacen algunos que me han contado. Y de los árboles, de la madera, etcétera, y vivimos aquí una civilización idílica, anticipando el Edén, o el nuevo Edén, el paraíso, anticipando los cielos nuevos y la nueva tierra. Pues entonces, voy a decirlo radicalmente, estaríamos desobedeciendo el mandato del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Como el Padre me envió al mundo, así yo os envío a vosotros. Pero inmediatamente dice, pero no son del mundo, pero no son. Ahí está, ahí está. Ahí está lo difícil, ahí hay que saber vivir, ahí hay que saber. Ahí hay que saber empaparse de la palabra de Dios para que se nos quite quizá la palabra clave para un servidor. El desapego. Pasar, pero no tener apego. Se habla de los viandantes en el libro del peregrino, como sabéis. En el libro del peregrino, que no pasan por la feria de las vanidades y no querían ni mirar las cosas que allí había. Porque esa compulsión al consumo que ya había entonces, hermanos, que no es nuevo. La feria de las vanidades, pues es como la publicidad en la tele. Y esta es más penetrante, la de ahora, peor. Y pasan los viandantes por allí y no querían ni mirar los puestos de lo que tenían allí porque no les tentase. Esos peregrinos con desapego, porque estás aquí, estás físicamente aquí abajo, ahora tendrás que coger un autobús, tendrás que coger un metro, usarás el metro que han construido con sus manos ellos, o los coches, o las autovías, y te podrán decir, vaya, tanto que no nos quieres, tanto que no quieres nuestras cosas, y usas los trenes, y usas los productos que nosotros elaboramos. Y nuestra contestación debería ser, nosotros somos tan buenos ciudadanos en lo que corresponde a lo lícito para nuestro Dios, como vosotros, o más, si cabe. Nosotros no nos saltamos los semáforos en rojo. Digo, es un símil muy pequeñito, cosas mucho más gordas se podrían decir. Pero no amamos aquello que ya supone un hedonismo. Ya veremos cuando veamos el carácter cristiano como habla, ser sobrios. Un hedonismo que tiene solo el placer como meta. Una filosofía que tiene el placer por el placer, solamente como meta. Nosotros, si hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y se nos plantea un conflicto, obedeceremos a Dios antes que a vosotros. Pero será en cosas concretas y que sea contra la santidad, que sea pecaminoso, pero en ayudarte a forjar el hierro para la herradura, yo te ayudo. Nosotros no tenemos nada contra eso. Queridos hermanos, quisiera recordaros respecto a lo que estoy diciendo, Jeremías 29:7. Ahí hay una carta que manda Jeremías a los cautivos en Babilonia. Jeremías no estaba en Babilonia, ya lo sabéis. Bueno, vamos a empezar en el versículo 4. Al final del versículo 3, capítulo 29, al final del versículo 3 decía la carta:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas, esto no es pecado. Habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas. Esto no es pecado, es gozoso. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. La vida normal, esa vida normal, que no es pecaminosa, igual que todos los ciudadanos. Y el 7, sobre todo el 7. El 7 es el que más nos toca. Y procurad la paz de la ciudad. Babilonia, la paz de Babilonia, si lo que quiero es que le pongan una bomba los terroristas y salte Babilonia. ¡No! Dice Jeremías. Jeremías dice, no, Señor. Versículo 7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Hasta que llegue, más adelante está explicando, hasta que llegue el día, si yo sé los planes que tengo para vosotros, si en 70 años os sacaré de Babilonia, pero mientras estéis allí los 70 años, sois extranjeros y peregrinos, pero procurad la paz de la ciudad a la cual yo os he hecho transportar. Pero es que tiene su reflejo esto en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Primera a Timoteo. 2. 1 a 4. Exhorto. ¿Y qué os parece lo que viene detrás de la palabra exhorto? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si no son salvos será porque ellos resisten. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero nunca participando, como es natural, nunca participando de sus cosas obscenas, nunca participando de sus pecados. Por eso, estos versículos de Jeremías, estos versículos de la primera de Timoteo, hay que compensarlos naturalmente por otros, como la primera de Juan. Capítulo 2, 15 a 17. Primera de Juan 2, 15 a 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, aunque sea extranjero y peregrino, porque tiene y espera un reino inconmovible. Y en este dilema se encuentra todo cristiano. Sí. Perdone que eso tendría que ser al final porque cortamos el hilo, al final. En las ciudades no, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos Juan 17. Voy a leer otra vez para vosotros, para que sepáis lo que dice Juan 17 bien. Dice Juan 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto para vosotros, porque él no se va a convencer.
vosotros que os agarréis bien a lo que dice la palabra. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y después las otras versiones de la Gran Comisión, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y que sea predicado este Evangelio a todas las naciones. ¿Desde dónde? Desde una cueva. Hermanos, creo que lo que hemos explicado aquí es pura palabra de Dios, y lo que hay que hacer, y nosotros tenemos que hacer, es sopesar este conflicto que se nos presenta en nuestras propias vidas, que no somos, pero estamos. Nuestros apegos no van con ellos. Y si hay ciertas cosas que en principio no son pecaminosas, como puede ser el arte, como puede ser la ciencia no es pecaminosa, el arte tampoco. Pero si a mí el arte me ocupa todas las horas de mi vida, me acuesto a las 2 de la madrugada por el arte, y no miro la Biblia, y la ciencia me ocupa toda mi vida, y no miro la Biblia, llega a ser pecaminosa la ciencia y el arte. Que cuidado, que no digáis nunca a nadie que aquí hemos dicho que la ciencia y el arte son pecaminosos, que no lo son. Pero pueden ser atractivos poderosos del mundo si es que nos apartan del Señor. Os voy a contar un caso para que esto es verídico. Un joven que aprendió también el violín, que no tenía bastante ya con lo que daban en Madrid, y entonces ya se tuvo que ir a otro país. Voy a decir pocos datos para que no lo identifique. Se tuvo que ir a otro país, no sé cuántos años estuvo en otro país aprendiendo violín. Cuando volvió era un virtuoso del violín, parece ser. Bueno, al principio, cuando volvió, todavía aparecía un poco por los cultos, pero después, que si el Teatro de la Zarzuela hasta las 2 de la madrugada, que si grabar discos de música operística o de zarzuela o clásico, que me gustan mucho a mí, pues, pero no sé hasta qué horas, y dejó poco a poco las cosas del Señor, la palabra, la meditación, la oración y todo. Lo que no era pecaminoso, que es la música, llegó a ser lo que le apartó del Señor, y de esto se da. Entonces, queridos hermanos, estamos pero no somos. ¿En qué medida? Ahora, tú me preguntas a mí, ¿en qué medida yo me aparto de cosas que, siendo lícitas en primer término, son lícitas, pero que no convienen? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna, dice el apóstol. Entonces, queridos hermanos, ese equilibrio sabio que nos tiene que dar el Señor para estar y no ser, seguir siendo extranjeros y peregrinos, mirando a la ciudad, mirando al reino inconmovible y comprometidos aquí abajo solo en lo indispensable para el pan nuestro de cada día. En la primera y segunda, a los tesalonicenses se les reprende a los hermanos que no quieren trabajar. Primera y segunda tesalonicenses. Sí, trabajar el pan nuestro de cada día, pero que siempre sean cosas lícitas y cosas que no nos apartan del gobierno definitivo del Señor en nuestras vidas. Por eso, a veces el creyente o se inclina de un lado o se inclina del otro, y no hacemos la voluntad del Señor porque nos inclinamos de un lado o nos inclinamos de otro. Pero muchas veces el Señor nos da la victoria por su Espíritu, por su poder, por el fruto del Espíritu, por el poder que viene de Él, la energía, la dinameis, esa que se llama, que influye en nosotros y nos da la victoria muchas veces. Otras veces no. Otras veces nos inclinamos más a un lado que al otro, pero
cuál es el propósito de la epístola primera de Pedro y el nuestro al repasarla en esta mañana. Que las ambiciones que ellos tienen, los extranjeros y peregrinos, no las tengamos. Que el modo de actuar con competitividad horrible no lo tengamos. Ciertos disfrutes, ciertos goces impíos, ciertas opiniones incluso, ciertos moldes culturales que nos absorban y que algunas cosas son muy sutiles. El Señor nos dé discernimiento para saber qué es propio del peregrino y qué no es propio del peregrino. Viviendo aún en ciudades millonarias de habitantes como esta, que tienen tantos millones de habitantes y otras más grandes todavía que esta y otras y otras y otras, viviendo en Babilonia, pero sabiendo orar por ella y a la vez no participar de sus cosas, hermano. Tú dices, Señor, sácame ya de Babilonia, sácame ya, sácame ya. Y oyes la palabra que dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y yo os bendeciré. Pero dice Jeremías, Dios sabe el día. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jeremías. Hay un día, saldréis. Sácame de Sodoma. El ángel te cogerá del brazo y te sacará, como a Lot. Pero entre tanto, queridos hermanos, tendremos que vivir, orar por ellos, como dice primera a Timoteo y Jeremías 29, ante todo. Y al mismo tiempo que oramos por ellos, no participamos en sus cosas no santas o en sus cosas absorbentes, que no solo son cosas no santas, sus cosas absorbentes de la personalidad. Mañana seguiremos y completaremos en lo posible el esquema de primera de Pedro. Pero, queridos hermanos, aunque yo no he nombrado casi esta mañana la palabra madurez, creo que todo esto conduce también a la madurez y será una armonía lo de la noche y la mañana, estoy seguro, porque ya hablamos nuestro hermano Samuel y yo, y que el Señor haga que todo lo que oigamos en estos días sea un bagaje para llevarlo y no olvidar y hacernos el test cada día, hacernos el test cada día. Amén.